gente me llama influencer con un tono despectivo. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que todavía no se dan cuenta. Y lo bueno del contenido es que nadie te tiene que dar nada. Necesitas creatividad, formas de encontrar distribución y dar en la tecla. Has montado una newsletter, más tu propia cuenta de LinkedIn, que estás llegando a 10 millones de impresiones al año. Yo empiezo escribiendo para mí, porque egoístamente me servían para mi trabajo en producto y operaciones. Como dice Naval, nadie puede competirte en ser tú. Y es un negocio que factura cientos de miles de euros al año. Entre 150 y 200 vamos a hacer este año. Porque tenías la newsletter como la distribución. A mí me parece que es una mina de oro sin explotar. Y creo que la barrera es la vergüenza ajena. ¿Qué necesita un emprendedor si hoy está convencido de hacerlo para meterse de lleno e implementar esto en su negocio hoy o mañana? El CEO es el ventas número uno de tu compañía. Si tú eres el ventas número uno de tu empresa, ya seas B2C o B2B, tu trabajo pasa por... Ya estás vendiendo en privado, ¿por qué no vendes en público? No solo vender tu producto, sino que estás vendiendo tu compañía para atraer el mejor talento para poder desarrollar tu proyecto empresarial. O sea, es que no sabes por dónde empezar. A lo mejor puede empezar a publicar en LinkedIn o en Twitter o en la red que sea relevante para tu mercado. Creo que el reto es cómo escalas eso. Hola, ¿qué tal? Aquí Enzo, grabando un episodio desde Barcelona con mi amigo Iván Landavaso, que es inversor en el fondo JM, que es uno de los fondos más importantes en etapa semilla en España. Iván también, creo que lo que tenemos en común es que Iván también crea contenido como parte de su carrera desde que estabas en Facebook. Y has montado no solo una carrera de inversor sobre el contenido y la media que has desarrollado, sino que también has montado negocios como tu comunidad de ventas Revenue Squared, que es el nombre, que es una de las comunidades de ventas para startups, imagino, más importantes en España al menos. Y decidimos montar esto para hablar un poquito del rol de media, tanto en nuestras carreras y negocios, pero generalizarlo a lo que estamos viendo del rol de media como estrategia diferenciadora para montar negocios grandes, escalables, tanto para startups como alguien que hace su carrera e incluso para inversores, como es nuestro caso. Así que, Iván, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí y impresionado con tus dotes comunicativas y desde siempre, desde que te conocí en San Francisco y a toda la gente que siempre me habla bien de ti, así que muchísimas gracias. Gracias por eso. Quiero empezar con un poquito que nos cuentes el origen de tu newsletter, que se llama Startup Riders. Has montado una newsletter, más tu propia cuenta de LinkedIn, que estás llegando a, me dijiste, 10 millones de impresiones al año en LinkedIn, que es una locura. Lo montaste en inglés. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea de hacer contenido sobre startups. Porque en ese momento aún trabajabas en Facebook desde Silicon Valley. Sí, ya estaba con Facebook en la oficina de Londres, viajaba mucho a Silicon Valley, había venido de una startup B2B SaaS en Silicon Valley que se llamaba Bloomreach, que por suerte fue bien y aprendí mucho, pero básicamente sí, he usado mi veintena para hacer una especie de MBA personal porque no sabía si quería hacer producto, ventas o lo que sea, entonces empecé de SDR, luego estuve en Account, luego me pasé a producto y operaciones en Facebook y entre todas he tenido como un hilo conductor que es lo que a mí lo que me gusta son las startups y más concretamente el early stage, ¿no? Un poco persiguiendo la curiosidad como hilo conductor de dónde dirigir tu carrera y eso me llevó un poco a escribir en público. Y al principio yo no tocaba LinkedIn con un palo, me daba mucha vergüenza, incluso vergüenza ajena escribir en público. Digo, yo no tengo ni idea de nada que voy a escribir, ¿no? Y no sé de dónde salió, no sé si fue Naval, que creo que hay un buen batch de personas que después de leer ese tweet storm, ¿no? Pues lo empezamos a escribir, pero que no hace falta ser un experto para escribir en público, sino que yo lo usaba como, vale, a ver, yo soy un aprendiz que intenta enseñarte lo que aprendo yo para mí mismo y simplemente lo comparto y si te es útil a ti, genial. Entonces yo empiezo escribiendo para mí, cosas que creo que pueden ser útiles porque egoístamente me servían para mi trabajo en producto y operaciones. Estoy en Facebook y Facebook tiene una política de tampoco puedes escribir en público sin pasarlo por un proceso. Qué interesante, no sabía eso. Sí, es complicado, como toda empresa grande tiene sus procesos, entonces te dejan escribir, pero tienes que aprobarlo por un tema interno, por lo menos eso es lo que me dijeron en su momento, ¿no? Pero no vas a estar pidiendo aprobaciones para cada newsletter semanal que mandas. Exactamente. Entonces yo estaba haciendo resúmenes de libros de producto que me interesaban y entonces empecé a hacerlo por Twitter. En aquel entonces Twitter era muy diferente. Y de forma anónima, ¿no? En forma anónima, sí. Tenía ahí un unicornio haciendo surf, no tenía ni idea de hacer contenido, pero yo me hacía mis resúmenes de producto y entonces empecé a conectar con el ecosistema español y nunca había vivido en España.
he vivido toda la vida en Estados Unidos, Inglaterra, París, Bélgica, y me apetecía mucho venir a vivir a España, porque pues, al final mi familia es de aquí, y veía un ecosistema incipiente, ¿no? Que se está desarrollando, se está materializando. Ya tenemos unos 15 unicornios que vienen de aquí en España, entonces dije, bueno, me apetece testear si quiero volver o no, entonces voy a escribir en público, en Twitter. Entonces me empiezo a mezclar empiezo a intentar aportar valor, entre comillas, al ecosistema en vez de pedirle cosas, que es algo que siempre le digo a mis amigos cuando dicen, oye, quiero escribir. No escribas para extraer, intenta escribir para aportar, ¿no? Y bueno, no sé si lo hice bien o mal, pero tuve suerte y uno de mis compañeros en el fondo, que es Samuel Hill, pues me mandó un mensaje y pues, conseguí tuve la suerte de que me invitaran a hacer parte del proyecto, que es este fondo de capital riesgo. Y ahí es donde empecé. No quiero meterme en todo el proceso de cómo montaste la newsletter, el LinkedIn. No quiero hablar tanto del cómo de ese lado, de cómo crecer una empresa de medios, sino quiero hablar más del lado de los negocios y la carrera, digamos, que has montado en torno a crear media como un valor único tuyo, de Iván Landavazo como marca personal. Porque creo que llevamos 10, 20 años del concepto de influencers, ¿no? Desde que salió Instagram, y en un inicio los influencers eran gente que bailaba en TikTok e Instagram y vendía maquillaje, ¿no? O hacían publicidad para marcas de consumo. Y creo que esta idea del creator economy se está sofisticando a un nivel donde ya la gente no habla solo de influencers, sino habla de creadores. Y hoy día creo que podemos hablar de emprendedores de media que están montando negocios enormes sobre media como un valor único diferencial, ¿no? Y creo, y eso es lo que yo pienso, las empresas y las personas cada vez más tienen que actuar como media companies. Esa es como una de mis creencias casi que religiosas del futuro, y que solo se acelera en un mundo de inteligencia artificial donde crear software, crear productos, crear cualquier compañía cualquier producto se vuelve más fácil. No quiero decir que crear buenos productos sea fácil, pero la barrera está bajando. Y cuando la barrera baja hace que más gente entre a competir, y así tú tengas el mejor producto del mercado, tienes que buscar una manera de stand out, ¿no? De hacer un rayo de luz para que digas, oye, acá estoy, yo soy el especial de este mercado, por más de que hayan 30 o 50 o 100 jugadores. Y si no tienes ambas cosas, creo que va a ser difícil destacar, que es un poco contrario, creo, a la mentalidad de Silicon Valley, que es muy producto es todo, ¿no? Como que el ingeniero o el diseñador o la persona de producto que conoces en Silicon Valley tiende, en mi experiencia, a despreciar un poco el marketing, lo creativo, la comunicación, porque lo ven como, no, eso no importa, como que si tengo un gran producto, y lo ves en los fundadores, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg tiene un perfil muy ingenieril y la tendencia ha sido, yo tengo un gran producto, me enfoco solamente en el producto y el producto se va a vender solo. Esta idea del product-led growth, y las compañías más grandes se venden solas. Mi impresión es que cada vez eso se vuelve más difícil por lo que acabo de explicar, ¿no? Y eso creo que ahora ya nuevamente pasó de influencers a creadores. Tenemos a MrBeast como quizás el mejor ejemplo de esto, donde quizás MrBeast hace tanto dinero como Lionel Messi o como Cristiano Ronaldo, o más, ¿no? Porque ha montado un imperio de negocios en torno a su canal de YouTube. Estaba viendo la vez pasada literalmente un post de Instagram que comparaba cuánto facturaba Ronaldo versus MrBeast, y MrBeast facturaba más bajo ciertos aspectos, ¿no? Entonces, y creo que ahora lo estamos viendo a un nivel de B2B, que es lo que más nos interesa, quizás más, no de B2B, más nicho, ¿no? También startups, negocios de e-commerce que se están montando sobre esto, y está llegando a España, a Latinoamérica. Entonces me gustaría como que entrar en ese tema y saber qué estás viendo tú desde España, desde Europa, en torno a media nuevamente como el eje diferenciador de un emprendedor, de una startup, de una persona profesional que se gradúa de la universidad. Si doy un paso atrás, a mí me parece que es una mina de oro sin explotar, y creo que la barrera es la vergüenza ajena o el ego. El ego, el imposter syndrome, ¿no? Cuando no tienes, o sea, un poco el framework que te dije antes, o eres un experto generoso, no es mi caso, o eres alguien que quiere comunicar, ayudarse a sí mismo, y si a la vez ayudas a otras personas, genial. Entonces, si doy un paso atrás, y por qué es interesante, especialmente para startups, tirando de nuestro amigo Naval Ravikant, que dice, ¿no? El modelo mental que usa es apalancamiento con permiso
o apalancamiento sin el permiso de nadie. Escala, ¿no? Como escalas. Eso es. Una startup, por definición, o bien le dan capital externo o interno, pero suele ser externo, o bien tiene a personas que contratas con ese capital para generar apalancamiento, o bien te tienes que buscar la merienda tú solo, generalmente con código o, en esta nueva era, con distribución gratuita que te dan las grandes plataformas a través de contenido, ¿vale? En distintas fases, pero con esto llevamos ya 15 años de que... Sí, no es nuevo. No es nuevo, es un tema de ejecución, pero lo que sí que sigue estando igual de vigente es apalancamiento sin permiso, code and media. Vale, a partir de ahí, pues si tiras del hilo y aprendes a desarrollar... Y es sin permiso, porque no necesitas capital, ¿no? Entonces, si no no tienes una super carrera, no fuiste a las mejores universidades o trabajaste en las mejores empresas, te va a ser difícil, y no vienes de una familia de dinero, te va a ser difícil acceder a ese capital. Por lo tanto, te queda código o contenido. Y lo bueno del contenido es que nadie te tiene que dar nada. Necesitas creatividad, formas de encontrar distribución y dar en la tecla. Digamos, dar en la tecla que tiene su trabajo. Ayer hablábamos de... A mí me sorprendió todo lo que decías de lo que trabajas, de habilidades específicas como viene a ser contar buenas historias, hacer un trabajo de investigación por detrás. Hablando con nuestros amigos Rubén y Guillermo de LinkedIn, shout out, esta gente pues trabaja mucho, mirar dónde está el meta en el sentido como los jugadores, como los gamers, ¿no? En plan, cuáles son las armas que te dan la mayor ventaja. Tú buscas apalancamiento dentro de ese permissionless leverage, ¿no? Pero bueno, sin tirarnos de rollos, que esto está aquí para el que lo quiera usar, ¿no? Y entonces, el problema, como todo en la vida, es que requiere constancia, requiere echarle narices y, sobre todo, no tener miedo a fallar, ¿no? Porque el miedo que tenemos todos es hacer un post en LinkedIn y que tenga un like. Y que no lo lea ni tu madre. Eso es. Entonces, yo lo que digo a todo el mundo es: ten confianza de que si tú estás contento con lo que has escrito porque te sirve a ti, porque es algo que tú quieres consumir para ti mismo y te parece que puede ser útil para el ti del pasado, chútalo. O sea, tiene que pasar tu sello de calidad, de que a ti te parece interesante, y empieza a experimentar. Porque hay una parte subconsciente que empieza a trabajar. El supercomputador que tienes detrás de la cabeza, que no es el córtex prefrontal, está tomando decisiones pensando para encontrar mecánicas de que eso acabe tirando. Después tardar menos o más, te puede salir, te puede no salir. Pero desde luego, yo conozco compañías en portfolio como Genesis, que están por aquí, me acabo de cruzar al fundador, es una especie de Clay español, ha levantado una ronda a 20 millones de valoración, que van muy bien. Es un SaaS para ventas. Eso es. Enriquecimiento de leads, por no enrollarme. Y el fundador, que se llama Kai Brandt, seguirle en LinkedIn, hace posts muy buenos y mezcla un poco dinámicas de cuál es su día a día como fundador, sin intentar impresionar a nadie, sino contando con esos sus aprendizajes, a mí me parecen útiles, y temas de go-to-market, ¿vale? Y entonces no te está vendiendo su producto, está hablando de lo que él está aprendiendo, de lo que él está viendo de herramientas, y mira, la cantidad de leads inbound que le genera, pues es bastante alucinante, ¿no? Y de esta puedes tirar con un montón de otros ejemplos que seguro tú tienes también en tu portfolio. Yo lo veo mucho en Estados Unidos, con las compañías de mi portafolio. No lo veo tanto en Latinoamérica todavía. Creo que hay un aspecto de, como decías, de síndrome del impostor, o de miedo de, claro, lo publico y nadie le tira bola, nadie le pone atención. También creo que hay sobre todo cuando pienso en startups, en negocios, en emprendedores. Porque siempre me gusta hacer la diferenciación entre el mundo más nicho, más de negocios, versus el mundo consumer, más de influencers de redes sociales. ¿No? Que suelen haber diferencias como cuáles. Uno es los que tienden a ser influencers de redes sociales como Instagram o TikTok, suele ser gente más joven. Las generaciones nuevas tienen esta idea de ser público, de ser transparente, creo que más metidos en el chip, más en cómo fueron, porque son una generación nativo, ¿no? O sea, nacieron con TikTok, no adoptaron TikTok o Instagram como nosotros. Y tú te metes no sé si lo has hecho, pero te metes a TikTok y hay chicos de 15, 20 años que están haciendo terapia en público, que están contando todos sus problemas, llorando sus problemas. Entonces, pasar de eso a publicar en LinkedIn es muy sencillo, que es diferente a tienes 25 años o 30, anda cuenta tus historias en LinkedIn desde cero. Creo que la barrera es más alta. Entonces creo que hay como cierta vergüenza profesional a hacer esto, porque a la vez creo que se menosprecia el concepto de
yo no quiero ser un influencer. Como que suena de poco valor. ¿Me explico? De hecho, un amigo brasileño, Lucas, a quien le mando saludo, que también le hace contenido en portugués para Brasil, él me decía, él acaba de dejar su trabajo como VC de un fondo importante en Brasil para dedicarse full a hacer contenido, muy similar a lo que hacemos en Startupiable, pero en portugués para Brasil. Y él me decía, la gente me llama influencer con un tono despectivo. Y me dijo, me encanta. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que todavía no se dan cuenta. 100%. O sea, que la oportunidad está ahí y la gente no la está mirando. Yo creo que eso es lo que está en muchas de las cabezas de emprendedores que lo ven, pero no quieren dar el salto full porque dicen, quiero ser un influencer. Totalmente. Yo creo que es apalancamiento escondido. Luego está, sinceramente, yo como buen millennial, también me da un poco vergüenza ajena el término, ¿vale? Pero lo intento recalificar en mi cabeza en lo que quiero ser, ¿no? Que es, a mí me interesa ser un nodo en una red y alimentar ese nodo, porque me beneficia y creo que ayudo a gente de mi alrededor. En lo que yo me dedico me benefician ciertas cosas y creo que la gente de tu alrededor también le puede ayudar, ¿no? No vamos a entrar en lo que hago yo, pero verte como un nodo más potente dentro de una red en la que tú quieres aportar es otra forma de verlo en vez de ser un influencer, que a mí también me da un poco de repelús. Otra forma de verlo es ser un key opinion leader, ¿vale? Que mientras yo no de opinión. Eso es, yo no me siento un key opinion leader ni para atrás, pero sí que veo a gente, pues, no sé, que aporta realmente a la conversación y no es necesariamente ni siquiera, digamos, puntos de vista propios, sino que igual, mira, por ejemplo, nuestro amigo Rubén o Guillermo, ellos hacen agregación, curación de contenido ultra útil para emprendedores. Vale, tú necesitas 50 bases de datos para saber a dónde ir a buscar tu ticket de Prezi, tu primer ticket en tu empresa. Joder, pues estos tíos han cogido, se han papeado todo el internet y te ponen en una listita de 10 dónde vas a ir a buscar esto. Mira, se han convertido en un nodo grande que aporta a la gente de su red y son key opinion leaders. ¿Por qué no? Pues porque están conectados con la gente y los conocimientos para ayudar a su mercado. Entonces yo creo que esa distinción es importante, que no tiene nada de malo, ¿eh? Y lo que dices tú de ser influencer, pues mira, tío, me llamas influencer, pues me descojono. En Startupiable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí todo fluyó y ahora con su IA integrada todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Pero ahora quiero saber qué estás viendo más a nivel de negocios, de startups, o sea, esta adopción de esta estrategia. Me mencionaste un ejemplo de esta compañía de SaaS para ventas, más a nivel general. Es algo que discutes con tus compañías, te preguntan, porque a lo mejor te preguntan, oye, Iván, tienes una newsletter con decenas de miles de suscriptores, la estás rompiendo en LinkedIn. ¿Cómo ves ese nivel de adopción? Pensando en, si nos escucha un emprendedor y quiere de tecnología digital o tradicional, porque creo que aplica para cualquier tipo de negocio, ¿en qué nivel de adopción están de esta, o no nivel de adopción, pero qué nivel qué tan profundo se han metido a adoptar contenido como estrategia? Uno. Y dos, ¿qué les impide hacerlo mejor o más a nivel táctico, quizás incluso a nivel de armado de equipo? O sea, básicamente, ¿qué necesita un emprendedor si hoy está convencido de hacerlo para meterse de lleno e implementar esto en su negocio hoy o mañana?
Primera pregunta, está muy poco explotado en España, en Europa en general. Yo la gente que veo haciéndolo bien son 3 o 4 y nos reconocemos, yo no me incluyo, pero lo reconozco fácil porque en las redes que a mí me interesan de lo que yo me dedico les veo. Pero en startups, España y Europa está muy poco explotado. Después, segundo, ¿qué es lo que les limita? Yo no te pongo de ejemplo de limitación, ¿no? Pero yo tengo un martillo y veo este leverage y no puedo impedir darle a los clavos, ¿no? Entonces, todas las compañías de portfolio que yo tengo que digo, pero si tenéis un contenido que esto se vende solo, ¿no? O sea, que va a ser de utilidad a vuestra red, vosotros como nodo, que además tiene como consecuencia que os va a traer inbound, que es de lo que vives, ¿no? Entonces, ayer estábamos tú y yo con Altan, que es una especie de... Porque sí. creo que hay que hacer la aclaración que no todo el mundo tiene que volverse un creador profesional, como creo que nosotros estamos yendo en esa dirección, sino que la forma de implementarlo para un emprendedor es cómo trae una persona, monta un equipo, contrata un consultor, contrata a otro creador. O sea, porque al final de cuentas estás corriendo una compañía como CEO. Entonces no puedes estar pensando en todo lo que estamos hablando acá necesariamente, ¿no? Entonces la pregunta es como, ¿cuál es el MVP, ¿no? o la versión mínima para sacarle el mayor provecho a este activo que es el contenido? Primero, no todo el mundo tiene la naturaleza de negocio para hacerlo, pero si la tienes, yo siempre he dicho y he visto en las compañías en las que he operado que el CEO es el ventas número 1 de tu compañía. Y si tú tienes como doctrina traer talento, traer capital y eres el ventas número 1 de tu compañía, ¿por qué no vas a utilizar permissionless leverage que tienes ahí mismo, ¿no? Entonces ahí entras en otra discusión de si tengo las habilidades, si tengo el tiempo y si tengo los recursos, ¿no? Entonces ahí es otra discusión, pero que uno, no tiene por qué hacer todo el mundo, no, porque va por naturaleza de negocio, pero dos, si tú eres el ventas número 1 de tu empresa, ya seas B2C o B2B, tu trabajo pasa por encontrar... Y ya estás vendiendo en privado, ¿por qué no vendes en público, no? Exacto, exacto. No solo vender tu producto, sino que estás vendiendo tu compañía para atraer el mejor talento para poder desarrollar tu proyecto empresarial. Entonces, yo creo que, hablando de las limitaciones, y me interesa tu punto de vista aquí, es primero análisis parálisis. O sea, es que no sabes por dónde empezar. Segundo, dices cringe. Porque ves a alguien... Lo hablamos, ¿no? Sí, eso. Pero cringe, más allá de vergüenza ajena, es cringe de... Es que hay verdaderas basuras de posts también en estas redes, dependiendo en las que estás. Sí. Y dices, joder, es que como me asocian a esto a mí con el post que voy a hacer, y luego está recursos en las que meto tiempo, saber las habilidades que te faltan para poder complementarlas, si necesitas a alguien o si lo puedes hacer tú, dependiendo de la fase de empresa en la que estés, ¿no? Yo allí veo, o sea, asumiendo que ya desarrollaste, que ya resolviste las dos primeras, ¿no? Ya se te sacó el cringe, ya sabes que, digamos, que tienes que hacerlo. Es difícil empezar. Digamos, un emprendedor a lo mejor puede empezar a publicar en LinkedIn o en Twitter o en la red que sea relevante para tu mercado. Creo que el reto es cómo escalas eso, ¿no? Si eres una empresa que ha levantado capital, o ya tienes un negocio que factura ciertos millones de dólares, pues como emprendedor tienes que hacer 1000 cosas, como sea, ¿no? Reclutar, quizás levantar capital, vender. Es como termina siendo lo último que le vas a dar prioridad. Y en ese sentido, pues, a mí muchos emprendedores me buscan Enzo, ¿a quién contrato? ¿No? Para que dirija esto, ¿no? Tengo una persona de marketing, pero no le sabe, ¿no? Y hace poquito se hizo pues viral la historia del emprendedor de Clubly en Estados Unidos, ¿no? Que levantó de Andreessen Horowitz, ese chico que se hizo súper viral y muy controversial. Y él decía que la mitad de su equipo es programador y la otra mitad es marketer. Y cuando contrata marketers, busca que como mínimo tengan 100.000 seguidores, porque si no tienen seguidores, pues digamos, si no saben crecer su marca personal o su marca en redes propia, ¿cómo me van a crecer la de mi empresa? Y tiene total sentido. El reto para mí es que la gente que es... Yo no logro resolver esto todavía, porque me piden muchas recomendaciones de talento y sé gente a la que yo contrataría, pero sé que esa gente jamás sería contratada o no querría trabajar para alguien, ¿no? Que están montando sus propias empresas o haciendo contenido para sí mismos, para su propia carrera como inversor, como emprendedor, etc. Entonces es un talento que siento que es difícil atraer como startup. No sé si lo has visto a otros emprendedores resolver eso.
O sea, a mí me parece que es un debate muy interesante, pero hay un problema anterior, que es tú necesitas un Sherpa, una persona a la que dices, este camino es viable. Yo cuando entré en startups, una de las cosas que me atrajo era que tenía un Sherpa, que es un tío de Apple, que hablábamos otro día. ¿Qué es un Sherpa? Una persona que te guía, que te lleva a la montaña, que te ha hecho el camino 20 veces, que sabe que te va a dejar de tonterías y que te va a ayudar a llevar la mochila. Entonces tú estás actuando indirectamente como Sherpa para muchas personas, con tu podcast, con tus publicaciones, porque de repente ven que un tío que se comunica bien tiene un impacto bestial para tu marca personal, pero también para el fondo para el que trabajas y todos tus endeavors, ¿no? Entonces, primero necesitas un Sherpa. Segundo, necesitas entender que tienes leverage, que tienes apalancamiento, porque mucha gente no se da cuenta de que esto está ahí en plena luz. No saben ni que pueden empezar a hacerlo. Y después ya pasas a análisis parálisis, cringe y encontrar talento. Porque para mí, en la fase en la que yo me muevo, que es en fases más tempranas de las compañías, muchas veces no tienes recurso de marketing. Estás tú, un tambor, tu colega de producto, y dices, ¿y ahora qué hacemos, no? Y puedes, en esta era, montar un pipeline de producción de contenido de primer nivel, lo que hemos estado haciendo hoy, con un iPhone y 4 cartuchos. Si vieran acá lo que hay. Sí, o sea, y una GoPro que me han regalado por ahí. Pues de repente, no es que esto sea la leche, pero puedes crear un contenido buenísimo. Bueno, después pasas a la parte de, vale, necesitas ciertas habilidades que pasan por... Y ahí creo que es buen debate, antes de ir al hiring, también me parece un debate interesante, pero vale, si tú has decidido, has encontrado tu Sherpa, quieres hacerlo, quieres aprovecharte de este permissions leverage para beneficiar a tu startup, luego está, vale, pero tú, ¿cuáles son tus fortalezas? Porque igual tú eres un tío muy bueno hablando y tú también sabes escribir, ¿no? Pero pongamos a otra persona que se le da fatal escribir, que es un desastre, pero en realidad tener conversaciones se le da genial y consigue comunicar. Incluso mira, a la tarde de entrevista a un chaval que es el founder de CrossMint, que es una empresa que han levantado 20 millones, y el tío tiene una historia personal. Ha sido monje budista, ha sido dropout de Harvard y de Stanford, yo qué sé, ¿sabes? Este tío puede sacarte una conversación y ligarlo a su startup de debajo de las piedras, porque tiene una historia personal interesante. Mi punto es, aprovecha tus ventajas injustas. Pero para eso tienes que ser honesto de qué es lo que puedo hacer mejor o tener cierta ventaja, porque si te pones a escribir y eres un cero a la izquierda con ello, vas mal. Como dice Naval, nadie puede competirte en ser tú. Sé que no te gusta que cortemos el episodio para poner un anuncio, y menos para pedirte que te suscribas. Pero hay un dato que no puedo ignorar. El 60% de los que escuchan Startupiable todas las semanas todavía no están suscritos. Lo peor es que muchos ni se dan cuenta, y por eso tengo que repetirlo. No se trata solo de un número en YouTube o Spotify. Suscribirte es como invitarnos un café. A ti no te cuesta nada, pero para nosotros es lo que nos permite seguir trayendo estas conversaciones con los mejores emprendedores en Latinoamérica y el mundo. Si ya escuchaste una entrevista y te gustó, suscríbete ahora. Y a los que ya lo hicieron, gracias. Son ustedes los que hacen posible que Startupiable siga creciendo semana a semana. Creo que, y de hecho creo que a veces no necesariamente hacer contenido es escribir en LinkedIn o en Twitter o bailar en TikTok o Instagram. Creo que una forma de contenido, por ejemplo, que a muchos emprendedores se le da mejor, sin ser tan público, porque hay muchos que incluso no se sienten cómodos ser tan público por temas personales, seguridad, etc. O no les gusta ser el centro de atención y se incomodan, que es válido, es montar eventos. O sea, cenas, paneles, eventos curados, son formas de contenido offline y los puedes montar y luego si los quieres llevar al siguiente nivel, los grabas, contratas a alguien para que lo grabe y lo publicas. Y tú ni te enteraste y ni siquiera participaste. Tú hiciste lo que te gusta hacer, que es conversar, conocer gente, hablar con tus clientes. A final de cuentas que, pues, si eres emprendedor, bueno, y eres introvertido, pero bueno, tienes que hablar con tus clientes de una u otra forma, si no, no vas a vender nada, ¿no? Entonces, ya haces eso,
Además, estaba con una compañía de mi portafolio de Estados Unidos. Ellos están haciendo agentes para los Amazon DSPs. Amazon DSPs son los proveedores de Amazon que hacen el delivery y las entregas en casa, los que te dejan esas vans que están brandeadas de Amazon, que son muchas compañías en Estados Unidos, hay miles de ellos, y él está montando agentes para estas empresas. Y estuvimos hablando de esto y se compró el micrófono que le recomendé, que es el que estamos usando, y luego me mandó un video por WhatsApp. Man, grabé a mi cliente en la visita para marketing. Y era literal, o sea, ve a tu cliente, ten tu charla. En este caso, él lo fue a visitar al Fulfillment Center, porque es logística. Y después de hablar, me imagino, hablado del producto, habrá sido una sesión de feedback, que un emprendedor hace muy normalmente en etapa temprana. Y el man lo grabó 3 minutos hablando de la problemática del producto. Ya tiene un video testimonial que puede publicar en redes, donde sea. Y lo hizo con el micrófono que yo le dije y su teléfono. Totalmente. Y eso es buenísimo. O sea, al final de cuentas yo creo que también a veces a los emprendedores les da miedo no hacer contenido tan profesional, ¿no? Como que se vea más o menos. Pero creo que hoy día funciona ambos extremos. Creo que funciona el contenido si lo haces muy pro o muy a la mala. No a la mala. Muy genuino, muy como, ¿sabes qué? Prendemos una cámara y ya, ¿no? Si lo hace el intermedio, creo que sí es más difícil, porque la expectativa del usuario creo que es o dame algo pro o dame algo pues, muy, muy casero, que es lo que estamos haciendo acá. Quiero ahora hablar, para ya ir también cerrando la conversación, de los negocios que estás montando en torno a tu newsletter, ya el podcast que estás lanzando, que se llama Startup Riders. Cuéntanos primero del primer negocio que montaste, que es esta comunidad de ventas. En realidad, bueno, yo he montado 1000 cosas que han salido fatal. El marketplace de Talas del Sur. Pero cuéntanos lo que has montado en torno al media. ¿No? Vale, pues empiezo con la newsletter. La newsletter que hice varias pruebas de monetizarlo con sponsors y me salían bien, pero tenía puesto el foco en otras cosas. Y quería crecer y no distraerme. A raíz de eso detecté un problema que decidí montar con mi socio y uno de mis mejores amigos que lidera Canva aquí en Europa, que es un tío que yo admiro mucho porque montamos el club de Jiu-Jitsu dentro de Facebook juntos. Bueno, Jiu-Jitsu, MMA, boxeo, de todo, acabamos con una clase al día juntos. Y teníamos un poco... ¿Ha ido a Mark Zuckerberg a entrenar? Bueno, yo no voy a decir que le metimos nosotros. Yo lo único porque ahora Mark está que le mete a Jiu-Jitsu todos los días. Cuando quieras, Mark. Y nada, tío, entonces nos conocimos ahí y yo ya, en ese entonces cuando nos conocimos yo hacía producto y como te he dicho, he hecho un poco de todo, pero teníamos en común que yo había vuelto a España, él estaba en Canva, siempre hablamos y siempre queremos montar cosas y siempre hablamos de, joder, qué infravalorado está la profesión de ventas en el mundo hispanohablante, ¿no? Si la tecnología, las startups ya están por atrás, ¿qué por atrás está el go-to-market? Tú dices a alguien que trabajas en ventas y prácticamente piensan que estás vendiendo coches de segunda mano, que no tiene nada de malo, al revés, es una habilidad brutal después en tecnología. Y decidimos, bueno, pues ¿cómo resolvemos este problema, ¿no? ¿Cómo elevamos la misión? La misión sería para elevar el perfil de ventas en el mundo hispanohablante, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer que se sientan menos solos, vamos a juntar a gente muy buena que se ayuden entre ellos y vamos a darles distribución y visibilidad con media. Entonces, armamos una cena, otra forma de hacer content, 7 personas, querían otra cena, abrimos una lista de espera, se apuntaron 400 personas. También fue gracias un poco a que ya teníamos, tanto él como yo, algo de distribución hecha, porque eso es un buen learning. Tú empiezas haciendo media para ti o para ayudar a tu nodo, pero luego atraes a la suerte, que es otro modelo mental de nuestro amigo Naval, ¿no? O sea, te pasan cosas que no te pasarían si no estás invitando la suerte hacia ti. Porque de repente publicas algo que está en la cabeza de otra persona o que ve que piensa como tú, que tiene algo en afín contigo, y de repente la suerte viene hacia ti. Entonces, una de esas suertes fue encontrar el curro, otra de esas suertes fue con Jorge montar esto y tener 400 personas signed up para esta comunidad, ¿no? La montamos, empieza a escalar, 100 miembros, 200 miembros, 300, 400, 500... Es una comunidad de pago, la gente paga 30 pavos al mes, la gente entra, sale, vuelve a entrar, dependiendo del momento de su trayectoria. Ofrecemos 3 cosas, 4 eventos al año,
aprendizajes de ventas, porque traemos a gente muy top. No sé, CRO de Gong, que es una empresa muy tocha en Estados Unidos. Wow. CRO ¿Es presencial o online? Online y presencial. Pero cuando tú tienes un core de personas interesadas en algo muy concreto, muy especializado, es relativamente fácil traer a perfiles buenos Sí, claro. que quieran pues, ayudarles. Compartir y hasta reclutar, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo qué sé, a lo largo de estos últimos 2-3 años que lo hemos montado, pues hemos montado 100, 150 workshops, presentaciones, pues esto va cada 2 semanas o una semana tenemos un workshop online, ¿no? Entonces, la gente entra en un Slack, súper curado, la gente tiene acceso al LMS con la biblioteca que sigue creciendo y, entre medias, todo esto está metido dentro de un flywheel, ¿no? Que se retroalimenta, que es la belleza un poco del contenido, donde también se publica en LinkedIn, se publica en YouTube, se recicla o se da vida a ese contenido. Entre medias, yo tengo un trabajo full time como inversor y tengo la newsletter, entonces no me daba la vida y encontré a Luisen, que es un chico que sale de Salesforce, es un chaval muy listo y está ahora de CEO en la compañía y lo gestiona él y es su compañía. Y es un negocio que factura cientos de miles de euros al año. Sí, sí. Y lo montaste prácticamente a riesgo cero, sin peso, porque tenías la newsletter como la distribución. Eso es. Entre 150 y 200 vamos a hacer este año. Y nada, y eso... Y bueno, a mí lo que más ilusión me hace es que tiene un NPS alto, ¿no? La gente está contenta. A partir del momento en la calidad baje, yo lo dejo de hacer, ¿no? Ahora mismo está centrado y lo lidera Luisen y creo que aporta algo a ese nodo, ¿no? Mientras siga aportando ese nodo, que siga existiendo, y el día que no, se quita. Espectacular. ¿Cómo piensas acerca de ese? Porque has lanzado, tienes la Media Company que monetiza de cierta forma, ¿no? A través de sponsors, de publicidad, pero creo que el valor del Media Company, al fin de cuentas, no es la monetización directa, sino la indirecta, ¿no? Que es un ejemplo, es esta compañía, pues, esta comunidad de ventas, que es un negocio. El otro es pues, tu trabajo como inversor, que se obtiene a partir de eso, ¿no? Y básicamente es otro negocio porque eres socio en el fondo. ¿Queda ahí o cómo lo ves? Una forma ¿Cuál es tu visión de eso? Es una pregunta que me hago constantemente y lo intento visual. Por eso vuelvo al nodo, ¿vale? Yo creo que mi negocio a día de hoy es ser un nodo en una red. Intento aportar en lo que puedo a la gente a la que me gusta ayudar. Mi misión es que más gente emprenda, más gente entre en startups y se generen más negocios, porque creo que es una de las mayores palancas que hay, de hecho, de permissionless leverage para empujar un país hacia arriba. ¿No? Yo soy economista. 100% de acuerdo. Yo también soy economista y es la razón que me atraen las startups. El solo model, ¿no? El residual de solo. Que no tienes que haber ido a una familia rica ni a una buena universidad. Si aprendes una habilidad digital, sea programar, marketing o lo que sea, puedes sacar a tu familia de la pobreza en un par de años. Exacto. Y entonces, cuando haces la intersección de lo que te gusta, lo que pide el mercado y lo que se te da bien hacer, pues yo por ahora, y igual mañana me dedico a hacer skate o al surfing, pero lo que estoy metido en la intersección es, creo que hay una buena oportunidad para ser un buen nodo y ayudar hasta donde pueda al emprendimiento ahora mismo en España, en Europa y donde pueda, ¿no? Y entonces, todo este rollo para contarte, que yo lo visualizo como, este es el nodo principal, que ahora mismo es, vale, mi trabajo tiene JME, generación de deal flow, tiene marca personal para poder reinvertir, para ayudar a mi comunidad, Startup Riders, que es gente de pre-seed y seed, fundamentalmente, de todo, pero sobre todo esta es la gente que a mí me interesa ayudar. Tercero, ayudar a gente de go-to-market, que más gente entre en tech a través de go-to-market, a través de Revenue Square, que cumple esa misión. Cuarto, ahora estoy lanzando algunos productos de software relacionados con algunas cosas de estas. Lo que pasa que siempre estoy intentando encontrar los cuellos de botella y liberar esos cuellos de botella con personas. Por ejemplo, Revenue Square, yo no tengo capacidad para eso, no soy la mejor persona para hacerlo, no soy la mejor persona para hacer ese contenido. Y aparte es un negocio muy operativo, de comunidad. Súper operativo. Hacer comunidad bien toma tiempo. Súper operativo. Boom. Ponemos a Luisen, que es un crack, tiene equity importante en la compañía, lo lidera. Si cuando lance el SaaS con Altan, que estábamos trabajando ayer, pues si funciona, le pondré a otra persona. Startup Riders es la única que para mí está muy ligado con JME, ¿no? Y soy yo. Entonces, es una que no me es apetece. difícil, sí, es lo que hemos hablado.
Sí. Y creo que es difícil contratar a alguien que dirija tu marca de media, que te permita pues, reducir, aunque sea... No, bueno, no te va a quitar ese rol porque tú eres la cara. Tienes que seguir creando contenido, publicando, pero te puede tomar la parte operativa, estratégica alrededor de crear contenido, de hacer una marca de media, pero es un rol muy difícil de contratar porque es difícil contratar para startups, como estábamos hablando, ¿no? Esta gente, yo creo que necesitas un perfil que es entre creador, pero aparte persona de negocio. Y si esa persona tiene que creer que contigo va a hacer más impacto que haciéndolo por su cuenta, ¿no? Vamos, si yo creo que yo podría hacer eso para un creador grande, mi costo de oportunidad personal es que lo puedo hacer para mí mismo, porque lo voy a hacer para otra startup o otro emprendedor. Lo puedo hacer para mí. Entonces, por eso es un rol creo que es tricky y creo que muy único y todavía muy en escasez de gente que combine ambos lados de las habilidades. Bueno, Iván, creo que aquí lo dejamos. Ha sido una buena charla, larga, pero estamos con el tiempo y tengo que salir para el consejo, así que me hubiera gustado seguirla, pero gracias por esto. Muchísimas gracias, tío. Nos vemos. Ahí quedamos. Chao. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.